Vía Skype con Marcelo Sova, él es periodista de la agencia Sputnik de Montevideo. Marcelo, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky y el equipo de Radio Sónica desde Buenos Aires te saludan. Hola Maximiliano, buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos en la mañana de hoy, seguramente desde Montevideo. ¿Hay nuevo Una presidente? aclaración Sí, nada más, no formo más parte de la plantilla de Sputnik hace un mes, digo perfecto. por rigurosidad nada más. Está bien, pero sos periodista, que es lo importante. Sí, eso seguro. Bueno, Marcelo, contanos qué pasó el domingo y qué hay que esperar. Bueno, para hacer un breve resumen que me parece interesante contextualizar, en octubre fueron las elecciones nacionales Ujú, donde en Uruguay se vota el 100% del Parlamento. Eso es ujú. diferente que en Argentina, donde el Frente Amplio, la fuerza actual en el gobierno, la fuerza gobernante, tuvo un 39% de los votos. Fue la fuerza más votada. Ujú. Luis Lacalle Pou, quien hoy se podría decir, no de manera oficial, pero sí de manera segura, va a ser el próximo presidente de los uruguayos. Él hoy lidera una coalición que se formó después de esas elecciones en octubre, cuando su partido tuvo el 29% de los votos y se juntó con el tradicional Partido Colorado, el partido que más ha gobernado este país, que obtuvo un 13 por un 12, algo por ciento, y un nuevo partido de ultraderecha llamado Cabildo Abierto, liderado por el ex comandante del ejército, Guido Manini Ríos, y formaron lo que hoy llaman la coalición multicolor. También hay unos partidos más minoritarios con un 1% de votos, y esa coalición es la que le gana ayer al Frente Amplio con, según los datos que tenemos actualizados hasta ahora, con un punto de diferencia. La Mm. calle Pou, según el escrutinio preliminar, el primario, tiene 48,7% y Daniel Martínez 47,5%. Esto da una diferencia de 28.000 votos para Luis Lacalle Pou, pero faltan contar 35.000 votos observados. Esto es lo que van a estar escuchando cuando busquen Ujú. información de Uruguay y por qué la Corte Electoral no se ha pronunciado oficialmente a Lacalle Pou como presidente electo. Porque una frase que en el fútbol usamos mucho, matemáticamente tenemos chance, se podría dar algo que hoy parece muy difícil, pero si Daniel Martínez obtiene la totalidad de esos votos observados, pasaría a Luis Lacalle Pou y sería el nuevo presidente de Uruguay. Es algo, te diría, me animaría a decirte, imposible que suceda. Podría pasar, eso generaría muchas suspicacias también, Sí. pero bueno, matemáticamente todavía no, el organismo oficial no lo puede pronunciar por esa razón. La primera pregunta que a uno le viene a la cabeza es, el sistema electoral es muy parecido al de la Argentina, pero está bueno aclararlo, por qué se recurren los votos y tenemos que esperar a estos votos recurridos que tal vez den vuelta a la elección o no, pero por qué se recurre un voto. Bien, el voto observado, como se dice acá, es el voto de la persona que vota fuera de su circuito, lo que ustedes le llaman escuela Ujú. electoral, creo, si no lo estoy diciendo mal, por X razón. Por lo general, las razones por las que una persona no vota donde le corresponde por ley es o porque está a cargo de una mesa electoral, de un escrutinio, o porque en donde hay muchos, los militares que custodian Exacto. la urna. Entonces, justamente esto me parece importante aclararlo, porque los militares recibieron en plena veda electoral un video de esta persona, Manini Ríos, que lidera Cabildo Abierto, que tuvo un 11% de los votos, pronunciándose como el partido militar y llamando a los militares a votar a la coalición multicolor. Además, Manini Ríos en octubre tuvo un gran porcentaje de los votos observados. Entonces, eso es lo que como que le daría más certeza a Lacalle Pou de que ha ganado la elección. Se esperaría que muchos votos observados vayan o se vuelquen hacia la coalición de Luis Lacalle Pou. Ujú. Marcelo, ¿qué tal? Sebastián te saluda. ¿Qué tal? Te hago una consulta, porque después de la primera vuelta, si bien la política no es matemática, uno sumaba los porcentajes de la calle Pou y del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, más quien mencionaba recién, Guido Manini, y uno suponía que el Partido Nacional o el Partido Blanco iba a obtener más del 50% y iba a ganar de manera holgada. ¿Qué es lo que pasó en esta campaña que hizo que el resultado, según la diferencia que tengo yo, se acortara a 28.666 votos? O sea,
¿Dónde crees que estuvo la clave para que haya sido tan parejo este balotaje? Mira, eso es muy importante lo que decís, porque además las encuestas daban entre 5 la más optimista para el frente y 7 puntos la menos optimista de diferencia. O sea, era una diferencia muy marcada desde las encuestas, que las últimas se dieron el jueves. O sea, estamos hablando 2 días, 3 días antes, el jueves de noche. Y ayer a mí me tocó estar en el búnker de Daniel Martínez y a las 6 de la tarde, 2 horas y media antes que se supiera que era un empate técnico, el ambiente era de derrota total. O sea, habían cambiado, por ejemplo, lo que era la carpa de prensa, habían puesto un vallado. Ya se veía que esto iba a ser un trámite, salir, anunciar la derrota y volver. Sin embargo, fue sorpresa para todo el mundo. La cara de los políticos se les veía después de las 8:30, había una cierta algarabía impresionante. Después ya empezó a mermar un poco, pero igual quedó esa sensación de, bueno, levantamos esta elección, vamos a perder, pero vamos a perder con dignidad, sería la palabra, y también teniendo en cuenta de que el Frente Amplio es solo una fuerza que está compitiendo contra 5 fuerzas políticas que van a tener la mayoría en el Parlamento. Entonces eso se notó y se notó mucho. La explicación, por lo menos que dan desde las filas del Frente Amplio, fue la activación total de la militancia frente amplista, una militancia que a veces, y ya ha pasado en otras elecciones, recuerdo las anteriores cuando Tabaré Vázquez ganó con una cifra muy superior a la que daban las encuestas, se habla de ese voto silencioso, de ese militante que no dice que va a votar al Frente Amplio, quizás por un descontento o algo, pero llegado el momento va y pone su voto ante la coalición de izquierda. La otra explicación también es que a la calle Pou, al formar una coalición, recordemos que la coalición de la calle Pou la integra el Partido Nacional, por supuesto, que lidera la calle Pou, y el Partido Colorado. Si nosotros nos remitimos a la historia de este país, blancos y colorados siempre fueron Boca River, Peñarol Nacional, sí. Para que hagan una comparación con el fútbol. Desde el 99 han votado en bloque, siempre con la intención de pelearle la elección al Frente Amplio. Pero todavía, actualmente, quedan muchos colorados, sobre todo los que se identifican con un sector más socialdemócrata del Partido Colorado y no tanto tirado a la derecha, que se niegan o nunca van a votar al Partido Nacional, como algo más tradicional, de cierta manera. Ha pasado al revés también, de blancos que se niegan a votar al Partido Colorado, y después el voto de Manini Ríos, que si uno hiciera una cuenta matemática y un pensamiento lineal, que no es así, pero más o menos para ayudar a la audiencia, el 10% que pierde el Frente Amplio con respecto a la elección pasada o un poquito menos, se podría identificar en votos de Manini Ríos, que muchos analistas tenían como la estimación de que había muchos votos del sector de José Mujica, que se habían podido volcar hacia el sector del ex general del ejército. Entonces, lo que se hizo desde la campaña de Daniel Martínez fue poner como cara visible de la campaña a un hombre del sector de José Mujica, hoy actualmente el intendente del departamento de Canelones, para que se ubiquen los amigos argentinos. Canelones es el segundo departamento más grande en población, después de Montevideo. Montevideo y Canelones son 2 bastiones frente amplistas donde el sector de Mujica es muy fuerte. Y bueno, lo que se estima es eso. Salió todo el aparato de Mujica, que es muy grande. Ustedes sabrán lo que es la figura de Mujica, sí, imagínense, claro. Aquí en Uruguay. Sí, claro. Sí. Y eso también levantó bastante al electorado. Augusto. Marcelo, buen día. Augusto Niesgay te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Todo bien. Te consulto, a ver, digo, en horas de ayer, cuando se empezaban a conocer los resultados y sobre el final del domingo, se veía esta pequeña brecha que había y se decía que iba a haber como un cese del conteo y se iba a esperar hasta el jueves o viernes. Al menos acá de este lado, en algunos sectores, como que hubo un déjà vu a lo que pasó en Bolivia, ¿no? Un cese y demás. ¿Cómo está la gente con el tema de la parada en el conteo, digamos, de los votos y el tener que esperar? ¿No hay suspicacia de ningún tipo de maniobra de fraude ni nada? Digamos, ¿la gente está tranquila en Uruguay? Sí, porque hay quizás una aclaración que primero en Uruguay el voto no es electrónico, es todo manual. Claro. Los partidos tienen un delegado en cada circuito y además no pasó nada que no pase en todas las elecciones, porque los votos observados siempre quedan
para luego. La diferencia es que esta vez se necesitan conocer para poder proclamar un ganador, pero no transcurrió nada por fuera de lo normal. Incluso desde los dos comandos, tanto de la calle Pou como de Daniel Martínez, se defendió mucho la actividad cívica, se defendió mucho que todo había transcurrido en total normalidad, que eso me pareció un acto muy prudente de los dos candidatos, porque vos imaginate que como está la región, como sí, claro. acá se empezó a hablar de grieta en un momento también, ustedes saben mucho de eso, y bueno, esos discursos ante una elección tan reñida me parece que favorecen, incluso la calle Pou, que fue el último en hablar, le pidió a la gente que se fuera tranquila a la casa, que esperara los resultados, que habían esperado tanto que esperar unos días más no iba a cambiar nada. La gente le gritaba, presidente, presidente, y él poniendo paño frío decía, eso lo dicen ustedes, yo todavía no lo voy a decir. O sea, había mucha calma y me parece que eso favoreció muchísimo a lo que fue la jornada electoral. Marcelo, recién lo comentabas, el tema de la grieta que vivimos nosotros argentinos. Me gustaría preguntarte por cómo se vive la política allá en Uruguay. ¿Está tan polarizada la cosa o se vive de una forma más tranquila, quizás sin tanta vorágine y tanto vértigo? Mirá, si me preguntabas hasta la elección anterior, o sea, estamos hablando de la de 2014, yo te decía que acá esto era un oasis, era algo que no existía la posibilidad de nombrar ni siquiera una grieta. Ahora eso se acentuó y yo creo que también el hecho de que haya una segunda vuelta donde se polariza, claro. Y acá también el Frente Amplio tuvo una estrategia de campaña de polarizar. Ellos son, hay una frase muy pintoresca, por decirlo de alguna manera, de quien fuera la compañera de fórmula de Daniel Martínez, Graciela Villar, que dijo, esto es oligarquía versus pueblo. Eso marcó un poco lo que fue la cancha de la campaña. Luis Lacalle Pou era mucho más conciliador porque él tenía que abrir un abanico más grande. Él tiene una fuerza política hoy de ultraderecha en Uruguay que no existía hasta hace un año. Y tiene, por ejemplo, un partido como el Partido Independiente de muy poca representación política. Sacaron nada más que un diputado en octubre, pero que se autoproclama socialdemócrata y de centro. Pero no, para redondear y no irme de tema, el viernes, previo a las elecciones, hablamos de este viernes pasado, en La Rambla, que es un lugar icónico de Montevideo, donde se junta la militancia a entregar listas con banderas, se dio una cosa que en redes se hizo viral, que fue militantes del Frente Amplio, militantes del Partido Nacional con banderas, compartiendo el mismo espacio, y en un momento en un altavoz empezó a sonar el himno y todos cantando el himno nacional, lo que a mí, si me preguntás a mí particularmente, me dio una sensación de, bueno, volvimos a ser el Uruguay que éramos, y la verdad que se vio reflejado el domingo porque hubo solo unos eventos aislados de unos autos rotos y apedrearon a un ómnibus que trasladaba urnas, pero bueno, después se supo que eran jóvenes que salían de una fiesta de electrónica y bueno, como que se matizó también por ese lado de que quizás ni siquiera eran por una fanaticada partidaria, sino que más bien un residuo de los tóxicos de la noche. Se entiende. Bueno, la última la hacemos. Marcelo, ahora pensando un poco en lo que viene, ¿no? Como bien dijiste vos, el Parlamento se eligió en las elecciones de octubre. Y ahí el Frente Amplio quedó como primera minoría tanto en diputados como en Senado. Entonces el Partido Nacional lo que va a tener que hacer es tratar de sancionar leyes a partir de formar una especie de coalición parlamentaria con el Partido Colorado y el Cabildo Abierto, ¿no? ¿Cómo ves esta relación, ¿no? Porque va a ser fundamental para poder gobernar también. Sí, mira, en Uruguay ya hay un ejemplo de coalición que fue el gobierno de Jorge Valle. Ustedes lo recordarán también, sí. Jorge Valle. El famoso de las papeleras, sí. Para nosotros, ¿no? Exactamente, y la famosa frase muy inoportuna que después tuvo que, por suerte, fue a pedir disculpas, sí. Jorge Valle. Bueno, ese gobierno era un gobierno de coalición entre blancos y colorados. En el Parlamento siempre votaron en bloque, siempre estuvieron aliados, por decirlo de alguna manera. Pero Jorge Valle tenía ministros en su gabinete, así había sido el arreglo, pertenecientes al Partido Nacional, que cuando empieza la crisis del 2001, cuando se empieza a agravar en el 2002, el Partido Nacional, se habla más bien como una estrategia política de cara a las elecciones que se venían, retira a sus ministros y se rompe la coalición. Pero en el Parlamento siguieron votando juntos.
Acá lo que se habla, y sobre todo después de este video que yo les comentaba, que apareció el viernes con Manini Ríos llamando al pueblo militar a votar por la coalición, porque él era su representante, me da la sensación de que Cabildo Abierto puede quedar un poco aislado, pero la coalición lo necesita, porque Cabildo Abierto sacó 3 senadores y 11 diputados. Acá en Uruguay eso es un número muy considerable y es el número que le da la mayoría parlamentaria a la coalición si funciona en bloque. Entonces, la incógnita más grande está ahí. El Partido Colorado se va a mantener por un tiempo porque tienen agendas muy parecidas. Yo creo que si se rompe, se puede romper de cara a las elecciones. Ernesto Talvi, quien es el líder hoy del Partido Colorado, también está el expresidente Julio María Sanguinetti, pero tiene perspectivas de ir por la presidencia. Puede que se vaya, pero ya finalizando el gobierno quizás, y no creo que se rompa de manera parlamentaria, sino en un eventual gabinete. La gran incógnita acá, y creo que estamos todos esperando a ver qué sucede, es qué rol cumple Cabildo Abierto. Para que se hagan una idea, Cabildo Abierto, Manini Ríos viajó a Brasil en plena campaña a reunirse con el vicepresidente de Brasil, que por lo que estuve averiguando con algunos colegas, si Bolsonaro asusta, el vice es peor. O sea, es una ultraderecha muy, pero muy marcada. Por ejemplo, ustedes sabrán, Uruguay tiene la ley del aborto legalizada, la ley de consumo de la marihuana recreativa, el autocultivo. Bueno, este partido se ha pronunciado totalmente en contra de esas manifestaciones. Ha tenido políticos que hoy en día son diputados. Sí. ¿Y del matrimonio igualitario? Bueno, también reivindican muchísimo lo que ellos llaman la familia tradicional y combaten lo que ellos llaman la ideología de género también. Pero bueno, por ejemplo, quien era el candidato a vicepresidente de Cabildo Abierto, en un acto dijo que a Manini Ríos lo había enviado Dios para ser presidente de los uruguayos. O sea que hoy es ateo o estará esperando para las próximas elecciones, porque si bien no llegó a la presidencia, se perfila para eso. Lo cierto es que es una ultraderecha y que, bueno, lo que se habla es eso, ¿qué rol va a tener en este gobierno? La calle Pou ayer, en un clima bastante complicado por ese video que les digo, acá fue muy polémico, trató de evitar el tema y incluso hasta dejar ver que podría ser posible de que no tenga un ministro de Cabildo Abierto, lo cual suena un poco raro porque necesita mucho de los votos de él, o sea que yo inferiría que si Cabildo Abierto quiere tener un ministro, lo podría lograr. El tema es si Cabildo Abierto lo quiere también. Ahí es un poco la incógnita, está por ahí. No tanto por los otros partidos que forman la coalición, sino que Cabildo Abierto, pero que puede ser preponderante al momento de legislar. Bien, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias por atendernos y bueno, que tengas buen día. Seguramente no va a ser la última vez. Tal vez cuando tengamos definido en la semana volvamos a charlar. Un abrazo. Hasta luego, que pasen bien. Un abrazo grande. Marcelo Soba es periodista desde Montevideo. Bueno, ¿algo para cerrar del tema Uruguay? Sí, Maxi, como bien dijo Marcelo, lo más probable es que Luis Lacalle Pou sea el próximo presidente de los uruguayos. ¿Y por qué? Te explico por qué. Porque de los 35.229 votos observados de la elección de ayer, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, debería obtener el 91% de los votos. Claro, o sea, claro. Es es muy difícil. Y que no haya ninguno anulado ni blanco de esos 35.229. Con lo cual es imposible. Es imposible. Bueno, cambia entonces el signo político de Uruguay. Sí, y esto hay que tenerlo en cuenta para el próximo gobierno de la Argentina, ¿no? Porque de alguna Porque manera... Alberto Fernández se había jugado por el Frente Amplio. Claro. Y uno empieza a pensar en los potenciales socios en la región. México, que ya estuvo reunido con Andrés López Obrador. Bueno, Venezuela con esa relación. Y hay que ver qué pasa, que después lo vamos a hablar después del tema, pero también en la elección de Bolivia. Porque Bolivia, ahora claro. tenés, digamos, una nueva configuración regional. Totalmente. Una nueva configuración regional. Brasil, Uruguay por un lado, hay que ver qué pasa en Chile si se mantiene Piñera, hay que ver qué pasa en las elecciones de Bolivia. Argentina cambió el signo político, alineado con México. Pero igualmente creo que, pensando un poco en lo que nos contaba Marcelo recién, ¿no? Quizás en Uruguay no es tan drástico todo, por lo que contaba que el fin de semana teníamos candidatos nacionalistas, candidatos del Frente Amplio, que en un momento se pusieron a cantar el himno todos juntos, que eso acá en este país es impensado. A ver, digamos candidatos, me refería a militantes.
decir, acá tener militantes de las dos agrupaciones más importantes, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, juntos en un mismo lugar, ya es impensado. Y que cuando suene el himno canten dos... No sé, la verdad que lo veo como casi utópico trasladarlo acá, ¿no? La política se vive de otra manera en Argentina. Sí, claro, sin duda. Y además el sistema uruguayo es mucho más institucional que el argentino. Pero no deja de ser un signo de pregunta para lo que viene en la Argentina. Porque pensás en los principales países de la región y tienen otro signo político, otro color político. Difícil, ¿eh? Vamos a ver cómo se plantea todo a partir del 10 de diciembre. Vías de comunicación. 11 22 62 77 28, el número de WhatsApp, lo repito una vez más, 11 22 62 77 28, y si no en redes sociales, Radio Sónica Online en Facebook y @Radio Sónica en Instagram y Twitter.